Muy buenas tardes a todos. Les damos, señores, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversia, salud, humor, deportes, debate, arte, política y muchísimas cosas más. Bueno, señores, el día de hoy, un día muy triste para todos los dominicanos, debido pues a la tragedia ocurrida pues anoche con la caída pues del techo de la discoteca Yesé, en donde esto ha traído pues como resultado muertos, personas heridas y todavía pues personas que están bajo los escombros. Nos unimos en oración, nos unimos en lo relacionado a lo que es este dolor que embarga a todas las familias y en especial a todo el pueblo dominicano. Dios tiene, señores, el control de esta situación tan terrible, tan triste. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial. Nos vamos al mundo de la codependencia y tenemos una invitada muy especial desde Lima, Perú. Nos acompaña, adelante, Berta Sonia Reyes Porto Carrero. Ella es psicóloga organizacional, psicóloga clínica y también psicoterapeuta. Y con nuestra querida Berta Sonia vamos a tratar este tema tan interesante relacionado al mundo de la codependencia. Buenas tardes, Berta, ¿cómo estás? Bienvenida a casa. Un gusto, Crismeli, un gusto y una bendición estar aquí. Mi sentido pésame por la situación que están pasando, una situación que en Perú también hemos pasado alguna vez y tiene pues secuelas muy grandes, pero como bien dices, todo está en el control de nuestro Señor. El Así día que de hoy, Berta, tú vas a compartir con nosotros un tema muy importante. Nos vamos al mundo de la codependencia. ¿Cómo me defines, Berta, la codependencia? Bueno, Crismeli, curiosamente estamos pensando en la codependencia como un fenómeno, un trastorno, pero realmente no comienza con un trastorno, comienza con algo sencillo que a todos nos puede pasar, absolutamente a todos. Entonces, podríamos decir que la codependencia va de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Desde que yo soy una persona que cuido a un familiar, porque está en casa, yo soy la que está disponible y entonces voy a procurarle todos los cuidados posibles, ¿no? De la misma manera, en los diferentes ámbitos de la vida, digamos que nosotros cuidamos a una persona anciana, una persona mayor, alguien con habilidades diferentes dentro de nuestra casa, y entonces nosotros vamos a eh, desarrollar ciertos matices de lo que podría ser ya un trastorno posteriormente, ¿no? El trastorno viene a ser un trastorno de dependencia afectiva, ¿no? Que se dirige, que es excesivo y dirigido hacia otra persona, ¿no? Y lo que lo caracteriza es justamente esa actitud obsesiva y compulsiva, es decir, la que yo estoy con el pensamiento fijo y mi comportamiento todo se dedica a ayudar y atender a esta persona. Yo dirijo esa atención y ese control a esa persona. Entonces, de aquello que empieza uno a cuidar de una manera sencilla y amorosa hasta el trastorno, hay pasos, ¿no? Podría decirse que hay estadios, ¿no? En donde yo ya me quedo conectada con que solo mi objetivo, mi inicio y mi fin en el día y en la vida es la otra persona. Así, Crismeli. ¿Qué papel juega en Berta el autoestima en este sentido? Bueno, justamente sí, digamos que una persona que tiene problemas de autoestima probablemente va a estar inmersa dentro de esta problemática, ¿no? A mediano y largo plazo, ¿no? Eh, mm, digamos que esto se puede ir viendo ya desde la niñez.
cuando la persona no es atendida, es dejada de lado o la persona ha sufrido cierto maltrato. Entonces desarrolla todas estas habilidades para poder sentirse cuidada, protegida y a su vez cuidar a otro. Entonces ahí es donde se empieza a desarrollar. Diríamos que la disminución de la autoestima sería una de las causas, no la única, podría decirse, de esta problemática. Crismeli. Desde tu punto de vista, Berta, ¿cuáles son las causas más comunes con relación a lo que es la codependencia? Mira, además de lo que tú has mencionado, una disminución de la autoestima, el miedo a quedarnos solos, ¿no? El hecho de uno tener miedo a quedarse solo, porque de esa manera, cuando uno cuida a un otro de esa manera obsesiva y compulsiva, de una manera repetitiva, entonces yo me voy a asegurar que hay un otro en mi vida, que siempre va a estar para mí como yo para él, ¿no? Hay un niño interior herido probablemente, algo que pasó, un miedo infantil. Recuerdo el caso de un señor que durante su niñez había sido, digamos, vejado por uno de sus hermanos y este señor tenía una problemática que había desarrollado de el no poder dormir porque pensaba que si dormía iba a ser abusado. Entre tanto, se hace adulto, un profesional eminente, pero quien resulta la codependiente viene a ser la esposa, porque al ver que su esposo no puede hacer una vida normal, ella lo acompaña, hace las cosas por él, es más, hasta se queda al lado de él, pero llega un momento, cuando es la hora de dormir, en que ella se da cuenta que no puede dormir, porque él se levanta, hace ruidos, esa inseguridad que él tenía de ese daño que había recibido de pequeño, siempre iba a estar como en estado de alerta, lo cual le transmitía a ella. Entonces ella toma la decisión, ¿no?, de cambiarse de dormitorio y así por el estilo. Bueno, esa es una situación que ha sucedido durante su etapa infantil, ¿no? Hay una necesidad también de estar asegurado, de querer tener el cariño de una persona y para ello también la persona soporta una serie de situaciones del otro que no son necesariamente adecuadas, ¿no? El comportamiento inadecuado, como sucede en la problemática de la adicción u otras relacionadas, nos da una muestra clara de lo que puede estar pasando, ¿no? Como madres, como hermanos, como padres, empezamos a sobrellevar, a aceptar toda esta dinámica, ¿no? En la cual ni yo como codependiente aprendo a vivir sola, ni dejo que el otro, el dependiente, que es mi pareja, podría decirse, o mi otro prójimo, el próximo, que puede ser mi hijo, porque se puede desarrollar en todo tipo de relación, tanto con los hijos como con los padres y amigos incluso, ¿no? Y en el caso especial que te he dicho de lo que es la farmacodependencia. Vista de los codependientes, ellos se pueden dar cuenta que son codependientes de alguien. ¿Sí o no es difícil? Explícame esa parte, Berta. Sí, bueno, ellos no se pueden dar cuenta. No se pueden dar cuenta porque están inmersos en el tema y en el problema. Es como decir que tienen un punto ciego, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo ver detrás mío, ¿verdad? Tengo un límite, una capacidad de visión hasta donde yo puedo manejar. El punto ciego es un punto en el cual yo no puedo ver y nos lo menciona David Goleman en su libro El punto ciego, justamente, que a veces los familiares y los miembros de una relación amistosa no vamos a ver lo que no queremos ver. ¿Por qué? Porque nos causa dolor, ¿no? Yo veo que la persona, mi familiar, se está deteriorando, pero eso a mí me duele y yo trato de cubrir todos los frentes para que nadie se dé cuenta qué es lo que está pasando conmigo y con mi familiar que está presentando esta problemática. Sí, ahí está Dios en el mundo de la codependencia.
Sí, hay estadios, como te decía, de lo más simple a lo más complejo. Desde el inicio natural del cuidado a una persona, que no se podría llamar codependencia, pero que se puede convertir en ella. Por ejemplo, como te decía al inicio, el cuidar a una persona adulta mayor, ¿no? Eh, y ya vemos cómo de repente yo empiezo a darle de comer en la boca y no necesita que yo le dé de comer en la boca, porque yo me siento más segura. Uno, digo, no, es que no quiero que se ensucie. Y esto pasa no solo a nivel personal, muchas veces pasa a nivel institucional. No, es que le doy de comer, le pongo su servilletita, su mantelito, y así no se ensucia la ropa. Pero mientras tanto la estoy inutilizando, ¿no? Y así sucesivamente. Le pongo el pañal, pero ella puede pedir para ir al baño, para ir al servicio higiénico. Sin embargo, la inutilizo poniéndole el pañal, como diciendo, tú no eres capaz, mejor, más seguro para mí que uses el pañal, ¿no? Entonces es gradual, de más simple a más complejo, en donde el codependiente se va metiendo tanto en su rol que ya pierde la perspectiva y, como bien has dicho, no se puede ver. Ahí está el punto ciego. Entonces hay un otro familiar que no es el codependiente principal, porque por ejemplo en una relación familiar, ya sea con el adicto o con una persona a la cual se cuida, hay otras personas que se percatan de esto que está aconteciendo y que nos dicen, un momentito, tienes que parar, esto no es adecuado, fíjate, tiene que levantarse temprano, tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad, tú le estás reforzando, le estás dando dinero para que compre sustancias y ese tipo de cosas, ¿no? Y en el caso del adulto mayor, de cuidar a un adulto mayor, como te digo, imposibilitándolo. A un niño también, a una persona con habilidades diferentes también, pudiendo la persona desarrollarse a mayor capacidad de la que se está desarrollando, nosotros, si somos codependientes, vamos a impedir ese desarrollo y vamos a limitar a la persona, Crismeli. ¿Cuáles son los tipos de codependencia que existen, Berta? Hay muchos tipos de codependencia, muchos tipos de codependencia, pero te diría que yo principalmente consideraría dos. Una codependencia que es inconsciente y otra que es consciente. Una que es voluntaria y otra que es involuntaria. Voluntaria cuando yo ya sé que soy codependiente. Involuntaria cuando yo no sé. Cuando yo no sé, entonces estoy siendo inconsciente de lo que estoy haciendo y como que puedo de alguna manera justificar hasta que alguien no me ponga un límite. Y ocurre lo contrario cuando yo ya estoy, digamos, inconsciente de la situación, ¿no? Yo voy a seguir haciendo las cosas porque nadie me pone un límite y nadie me hace ver eso que yo no puedo ver, ¿sí? Dentro de la gama o de los tipos, diríamos, de codependencia que existe, está esa parte relacionada a lo que es la codependencia sexual. Háblame sobre esto, Berta. Sí, bueno, se inicia en la codependencia de pareja, ¿no? Pero hay todo tipo de codependencia, familiar, de pareja, eh, relacionada a las múltiples formas en que las personas suelen vivir, ¿no? Y en cuanto a, hay personas que a través de su relación sexual establecen una fijación, como un seguro, un candado para que las personas no la puedan dejar, como que es para ellas una seguridad el hecho que estén siempre con ellas sexualmente. Esa es una posibilidad, ¿no? De esa manera se aseguran que no vayan a estar con otras personas y eso te va a demostrar la inseguridad que siente la persona que, digamos, la experimenta. Aspectos a nivel general que el codependiente, pues, diríamos, afecta, como una persona codependiente afecta a la otra persona. Claro, la afecta de una manera, como te dije inicialmente, gradual. Al comienzo no.
porque aparece como un cuidado, ¿no? Como un cuidado y todo el mundo dice que bien, es una mamá que cuida a su hijo, quiere que vaya a la universidad, ¿no? Entonces, no le afecta. Pero cuando ella empieza, por ejemplo, a justificar que no va a cumplir con sus obligaciones, que no va al trabajo porque se siente mal, entonces ya entra en la otra gama, ¿no? De complicar no solamente su estadio como persona y su independencia como persona, porque su objetivo único es el de cuidar a ese familiar. Y se olvida ella del trabajo, esta persona se olvida de todo tipo de obligaciones, ¿no? Entonces viene a ser pues una condición emocional y conductual que va a afectar la capacidad de la persona en establecer una relación sana, ¿no? Y que sea mutuamente satisfactoria. Le va a impedir a esta persona que asuma sus propias responsabilidades. Porque yo me las asumo por el otro, por el dependiente, porque el otro al que yo cuido es el dependiente. Punto podríamos entonces convertir a esa persona en un parásito. Así es, efectivamente. Como te decía, la inutilizamos, impedimos su desarrollo, pero creemos que le estamos haciendo un bien. Eso es lo curioso porque tú dices, no, pero está ahí cuidadito, está guardadito. Sin embargo, estamos reforzando su comportamiento de que se quede en cama, como dices tú, de que sea un parásito, ¿no? Entonces, pero para a los ojos de los demás y mío, no, él está asegurado, ya no está en la calle consumiendo cuando se trata de la adicción, por ejemplo. Más seguro que esté ahí, en la casa, ¿no? Ampliamente sobre ese punto tan complejo relacionado al mundo de las adicciones, como eres especialista en la materia, con relación a la codependencia. Sí, bueno, hay una problemática de la voluntad, ¿verdad? Una problemática de la voluntad porque la persona, digamos, ha llegado a esta condición que piensa que solamente puede sentirse bien a través de la sustancia, a través del juego, a través de la compra, ¿no? Porque hay adicción diversa, ¿no? Dentro, creo, de ellas, te estabas tú refiriendo un poco eh, a los tipos de relación. De alguna manera, muchos hemos vivido este tipo de codependencia, sino que no nos hemos dado cuenta hasta que alguien nos puso la luz roja, ¿no? Eh, nosotros como seres humanos necesitamos estar en contacto con el otro y necesitamos cuidarnos, protegernos, pero ya imposibilitamos a que la otra persona desarrolle su voluntad cuando somos codependientes, ¿no? Que juega. Justamente los grupos de AA y NA, Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, han desarrollado, digamos, una forma de autoayuda, ¿no? En las cuales se trabaja la codependencia, ¿no? Es un trabajo muy arduo porque, y doloroso y se puede ver cómo la persona sufre porque realmente es un duelo. Sufre para aceptar que tiene ese problema. Elizabeth Kubler-Ross nos habla de las etapas del duelo, ¿no? Primero es la negación, ¿no? La no aceptación de las circunstancias que estamos viviendo, la cólera que uno siente por aquello que uno está viviendo, porque se siente frustrado, ¿no? Y luego entra como en una etapa de negociación, no, pero si yo hago A, entonces mi hijito ya o mi hijita ya tal cosa, no va a hacer esto, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces hay factores también que están derivados de la problemática de la sustancia que se consuma, alcohol, alguna droga, o que no sea una sustancia, sino pueda ser una persona. Se puede, digamos, ser adicto a una persona también, ¿no? Como tú bien mencionabas, en lo básico, antes de llegar a esa adicción al sexo, primero se hizo adicta a la persona, ¿no? Estamos hablando de Y lo mismo, Berta.
Estamos hablando de lo mismo en cualquier circunstancia, prácticamente, ¿no? Si te pones a pensar en el juego, es algo que pareciera que divertido, bonito y que es bastante aceptable en las personas mayores, ¿no? Sin embargo, puedes darte cuenta que hay personas adultas, supuestamente maduras, que tienen, digamos, el dinero para pagar la mensualidad del colegio y resulta que se la gastaron jugando, ¿no? Y ya entonces pierden toda perspectiva, todo límite y es algo involutivo y cada día se empeora. Entonces piden prestado para poder pagar el colegio y así sucesivamente, ¿no? Empeorándose la situación. Así es. Casos de personas que son dependientes a sustancias. En el caso de las personas dependientes a sustancias, probablemente hay una historia familiar de esta problemática, ¿no? Probablemente, ¿no? En su defecto, el tener una pareja que consume, ¿no? Entonces, es su modelo, es su formato, es natural, es normal para ellas y entonces de pronto les llama la atención, pero ¿cómo es posible? Pero si tú en la casa también lo hacías, ¿no? Entonces ahí viene el reclamo, ¿no? Hay situaciones también en las cuales la pareja o la persona es maltratada. Entonces, el poner condiciones a una relación, en fin, ¿no? Hay muchas circunstancias que se pueden dar relacionadas al consumo de las sustancias, ¿no? En donde la sustancia es el acompañamiento de la alegría, supuesta alegría, ¿no? Por supuesto, de sentirse bien. Yo me siento bien con esta sustancia, por lo tanto yo la consumo, ¿no? Y no hace daño, ¿no? Es una dinámica que se da también con los hermanos, con los padres, ¿no? Y muchas veces también se manipula a través del machismo y de someter a la persona, tenerla sumisa también para los fines que la otra persona quiera, ¿no? Bastante complicada la situación en ese sentido. Son ¿Se muchos puede factores. sí, se puede curar? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y la forma es primero el darse cuenta. Pero ¿cómo te vas a dar cuenta? Dices tú. Otros te hacen ver. Otros te hacen ver porque tú primero no. Y luego ya tú dices, aquí se ha saturado la relación, la persona necesita ayuda, quien ha consumido, entonces la llevas para que la ayuden, pero tú sigues igual, sigues en la misma dinámica, ¿no? Del ser el proveedor de esta persona, ¿no? Entonces, es difícil realmente la aceptación de la realidad, ¿no? Primero va a haber una negación, como te decía, luego una aceptación, luego en el camino, digamos, dolor muy grande, ¿no? Hasta poder, después de estar consciente, tomar la responsabilidad, asumir la responsabilidad que verdaderamente eso te pasa. Los grupos de Naranon a nivel nacional y a nivel mundial son grupos que ayudan a que la persona se dé cuenta que es codependiente, ¿no? Y que probablemente sea muy difícil salirse de ahí. Lo bueno de todo esto es que ahí tú puedes comunicar tus inquietudes, digamos, das rienda suelta a tus expresiones, respetando al otro, le encuentras un propósito a otras áreas de tu vida, en donde no solamente está tu familiar que es adicto, ¿no? Hay otras cosas para mí. Me olvidé que a mí me gustaba cocinar, me olvidé que a mí me gustaba leer, me olvidé que a mí me gustaba viajar. Todo lo dejé por él o por ella, ¿sí? Porque es mi principio y mi fin, ¿no? Entonces, me he dedicado a sobreproteger a esta persona. Y cuando yo debía haber aprendido
a protegerme a mí misma de aquel daño que yo ejerzo y que a su vez se revierte porque es como un boomerang, ¿no? Regresa a mí, ¿sí? Entonces, la familia no está aceptando lo que está pasando y esto que es este daño que yo hago con mi codependencia se revierte nuevamente, ¿no? Y afecta a todos los miembros de la familia, porque imagínate un muchacho que está, que es uno de los hermanos, se va a percatar, ¿por qué lo atiendes a él? Yo trabajo, yo estudio y no me atiendes tanto a mí como lo atiendes a él, ¿no? Entonces hay un desnivel, hay un desequilibrio. Fíjate, Bert Hellinger, que trabajó mucho las constelaciones familiares, nos habla de la ayuda. Él tiene un libro que se llama Los órdenes de la ayuda, libro que yo recomiendo, y él dice que no puedes dar lo que no tienes, y no puedes dar a otro lo que no tienes, y no puedes darle todo, absolutamente todo. Y aquello que tú tienes es algo para compartir. Si tienes varios hijos, se comparte. Y de la manera más adecuada, más equitativa que pueda ser, ¿no? Es lo que él nos dice. Y yo creo que podríamos decir que en la hay una mala ayuda, de acuerdo a los términos de Bert Hellinger y de las constelaciones familiares, ¿no? Y una buena ayuda es aquella en la cual como familiares nos hacemos responsables de nuestra propia conducta, el reconocer, como te decía, que tenemos este comportamiento e ir aceptando cada día esta problemática para poderle dar solución, por supuesto con ayuda, ¿no? Una vez que yo estoy consciente de que tengo el problema, definitivamente voy a poder pedir la ayuda. Si no soy consciente, ¿cómo pido la ayuda? De ninguna manera, no la voy a pedir. Es más, pueden haber familiares que tienen que ser llevados de la mano para recibir la ayuda, porque no están creyendo que hacen daño, siempre están creyendo que hacen un bien. Que la codependencia se transmita de generación en generación. ¿Qué opinas, Berta? Sí, yo pienso que sí, porque es un patrón de comportamiento. Entonces, incluso en el caso de nosotras, las mujeres, tenemos como decir ese mensaje, ¿no? De que la mujer es la que cuida a la familia. Ya no está la mamá, quedan las hijas. Mujeres que ellas cuidan a los hermanos varones. Y entonces también se convierten en las cuidadoras y en las codependientes. ¿Se dan cuenta? Y asumen responsabilidad, más responsabilidad. No la responsabilidad suya, sino la ajena. ¿Sí? Entonces sí, puede ser por el hecho de ser un patrón de comportamiento. Yo estoy viendo todo el tiempo esa conducta en mi madre, en mi abuela. No, lo más normal es que yo lo repita, obviamente. Sí, Crismeli. ¿En qué se diferencia una relación sana de una relación que exista la codependencia? Bueno, una relación sana es aquella en que cada uno es la persona que es, ¿no? Y el otro respeta esa forma de ser. Y también tiene lo que es la libertad y la responsabilidad. Cada uno es libre y es responsable por lo que hace. Y en sus momentos se juntan. El caso de la pareja, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo puedo querer hacer algo, pero si en tu horario no encaja, entonces no hay forma. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, ¿no? Justo hay un pensamiento de Bert Hellinger también que dice, tú lo tuyo, yo lo mío, y en el camino nos vamos a encontrar. Y eso es lo ideal. No siempre estamos de acuerdo, nos molestamos, pensamos que nos quieren relegar, ya sea él o ella, y lo que estamos haciendo es tener nuestra propia independencia y darle al otro su propia independencia, ¿no? De lo contrario, entonces, vamos a estar insatisfechas, vamos a sufrir, tanto nosotros como la pareja, ¿no? Efectivamente, entonces no, ¿cómo es que nos vamos a sentir? ¿Cómo es que vamos a evolucionar? Ni individualmente ni en pareja, ¿no? Y ese sería un modelo de conducta para también nuestros hijos, ¿no?
Psicóloga clínica, Berta, que eres, ¿cuáles son esos tipos de trastornos de personalidad que son más susceptibles de ser codependientes? Bueno, mira, eh, realmente todos los tipos de personalidad y no necesariamente patológico, como te decía, ¿no? Trastorno dependiente, límite de la personalidad, muy variados en realidad, ¿no? Todos nos podemos convertir en las personas facilitadoras, odiadoras, reguladoras, controladoras. Como te decía, desde el comportamiento simple o saludable, podríamos decir, hasta el más complejo, ¿no? Si la persona ya tiene, digamos, ciertos problemas más profundos, la situación se vuelve más crítica, porque la persona sufre más y demora más en aceptarlo, tanto el dependiente como el codependiente. Interesante, lo que sería pues esa dificultad pues de aceptación. En este sentido, ¿qué es lo más difícil en ese proceso? Eh, Mira, dejarse guiar. Yo creo que dentro de eso, el dejarse guiar, porque tú crees que tienes la razón. El codependiente cree que tiene la razón, ¿no? Y no, como bien dices, al no aceptar eh, todo lo que tú me digas, va a entrar en saco roto, porque yo estoy en lo correcto, ¿no? Entonces, de ahí implica a que pase por un proceso de rendición, ¿no? Cuando yo reconozca ya y cuando la familia en pleno me diga, no, tú necesitas la ayuda, entonces, ¿qué me queda? La aceptación, pero también la rendición de que esos recursos que yo he estado mal utilizando tienen que parar, ¿no? Entonces, yo como codependiente me entrego a apoyar el tratamiento, la ayuda al dependiente. Y se va a dar lugar luego ya una aceptación incondicional de este tratamiento y de la realidad que es más grande que yo y que por el mismo hecho de repente no la veía, ¿no? Entonces, sí, parte de lo que es la aceptación va a implicar una rendición que, por supuesto, bonito se habla, es un algo teórico, en realidad eso implica dolor, ¿no? Mucho sufrimiento y tiempo, ¿no? Tiempo. Entonces un codependiente necesita acompañamiento, necesita mucho amor, necesita seguridad de que los pasos que está dando, que son fuertes, son los correctos, ¿no? Además de eso, esto le va a permitir que se incluya en el tratamiento de la persona adicta, ¿no? Que quiera incluirse, ¿no? Y luego acepte incondicionalmente, pues, esta ayuda, tanto para ella como para su familiar dependiente. Punto de vista de lo que es ese mundo de la adicción, Berta, ¿cómo un padre, una madre se puede dar cuenta que su hijo, su hija está en el mundo de la adicción de drogas? Bueno, hay señales en realidad, ¿no? Hay señales que se pueden observar en el comportamiento de la persona, ¿no? Por ejemplo, un chico que tiene algunas actividades, tareas, y que de pronto deja de hacerlas, pues, ¿no? Eh, Esto va apareciendo, este cambio, podría decirse, de un familiar dentro de casa, suele aparecer gradualmente. Por eso es que tampoco la familia se percata. La familia también es ciega y quiere estar ciega, como bien dice Goleman en su texto, ¿no? Porque aceptar, como te digo, va a causarles dolor, ¿no? Entonces, como te decía, va a aparecer primero la justificación de todo lo que este muchacho, no, pero es que ha estudiado demasiado. No, el profesor lo presiona mucho. Entonces es una etapa en que ¿no? Ya hay señales, no quiere ir al colegio, no va a la universidad, deja las cosas tiradas, pero de noche sale, ¿no? Entonces ahí sí no está cansado. Entonces, ese tipo de cosas, que de cambios y que son notorios, pero que
la familia se ha ido acostumbrando al cambio, entonces no los ha visto. ¿Sí? De pronto la realidad salta a uno de una manera que te invade y que no te queda otra que aceptar. ¿Sí? Punto complejo y es esta parte, Berta, relacionado a lo que son las decisiones que yo tengo que tomar de manera personal, pero estoy en una relación de pareja. ¿Cómo se diferencia aquí cuando estoy sumergida en una relación codependiente? Porque no le dejo hacer a la persona nada que ella quiere hacer. Pero eso no comienza así. Comienza con una seducción, creo yo. Es como en el enamoramiento, ¿no? Uno está impresionado o impresionada por algo. Y entonces hay amor, resulta, eh, sí, quédate, no te vayas, ¿no? Entonces, ay, me extraña. Y yo pienso que es un piropo, que es algo, wow, bueno, pero no es así. Poco a poco me voy dando cuenta que de pronto, ¿qué? Y ya no voy a, llego tarde a mi trabajo, ¿sí? Y entonces empiezan a haber estragos, una serie de problemáticas, me llama la atención mi jefe, y entonces yo estoy entre una y otra cosa, puedo dejar de trabajar también, ¿sí? Entonces la cosa se va agravando, ¿no? La persona que, digamos, se apropia del otro, y justamente porque ve alguna vulnerabilidad, ve que necesita afecto, y ese afecto te lo puedo dar yo, ¿para qué vas a ir a buscarlo afuera? Acá tienes todo. Entonces la persona jura que está contenta, que está bien, ay, él me quiere, me extraña, ¿no? Y si conta a las amigas se quedarán pasmadas, dirán, pero ¿qué? Hay algo que está fallando ahí, ¿no? Sí, hay Tu punto de señales también. vista, hay mucha manipulación en el mundo del codependiente. Sí, por supuesto que hay mucha manipulación y además tiene que ser una manipulación muy creativa porque tiene que desarrollar diferentes recursos, ¿no? Lo que yo hoy usé algo para manipular, ya más tarde no me sirve, ¿no? Tanto en el dependiente como el codependiente, ¿no? Entonces, sí, la manipulación es algo que, mira, que existe desde que nacemos prácticamente, sino que bueno, no se habla acerca de ello porque como vemos, como seres humanos somos desde bebitos dependientes, ¿verdad? Y entonces el bebito, tú lo dejas con su pañalito sequito, ya que ha comido todo, pero el bebito como no siente el calor de la mamita, empieza a llorar, ¿no? Y entonces ya ahí, ¿qué es lo que quiere? Ya está, se das cuenta, forzando las cositas sin que, claro, tenga esa capacidad para calcular, ¿no? Sino solamente él quiere el calorcito de mamá, ¿no? Entonces, desde pequeños aprendemos eso, ¿no? Y cada vez desarrollamos una serie de habilidades para conseguir lo que queremos, ¿no? Hay personas que tienen muchas habilidades sociales, ¿no? Muchas habilidades sociales y que las aprovechan a su favor en este tipo de dinámicas de relación interpersonal. ¿Mm? Tiempo, Berta, yo conocí una señora que se hacía la enferma para que el esposo no tuviera contacto con los amigos, para que no saliera, etcétera. Detrás de esto que hay codependencia también. También, esa es una manipulación. Digamos, decir que uno está mal cuando no está mal por tener a la persona cerca, ¿no? La persona se está autoengañando también, ¿no? Tanto utilizando según su criterio, tanto que se siente bien como que se siente mal, dependiendo qué es lo que ella desea obtener, podríamos decir, ¿no? De la codependencia, háblanos acerca de la que es dirigida a los amigos. Ah, también, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Nos pasa en la adolescencia, cuando nosotros descubrimos que tenemos el amigo íntimo, ¿no? Y en la niñez también pasa. Entonces, el amigo íntimo es un amigo que es mío, me lo apropio, es algo natural, ¿no? Entonces sufro, ah, no, pero dependiendo de mi, digamos, evolución, de mi, podríamos decir, madurez afectiva, yo voy a
me va a parecer bien que haya otros chicos dentro del grupo, pero si no es así, si yo me siento insegura, entonces no voy a querer que mi compañerita o mi compañero esté conversando con la otra. Porque entonces, ¿por qué? Si yo le tengo que dar suficiente cariño, solamente me tiene que mirar a mí, ¿no? Entonces son comportamientos disfuncionales, ¿no? Que van a originar sufrimiento en la persona, ¿no? Esa actitud repetitiva que se va dando, ya se va instalando las bases de lo que sería una codependencia. Probablemente cuando la persona sea adulta va a desarrollar ese tipo de problemática, ¿no? Así es. Y si tú te pones a pensar en una amiguita íntima o algo, y es natural a veces, ay, pero no puede ser, yo he quedado con ella y tal, y te angustias, pero depende, esa angustia va a ser, si no te dicen, no, pero mira, yo también le he dicho a ella que vamos a jugar juntas y acepta, entonces todo va a desarrollar bien, pero si no, entonces todos van a sufrir también de paso, ¿no? Y eso también depende del afecto, de la estabilidad emocional que los padres hayan brindado a los chicos, ¿no? Así Celos es. en ese sentido, porque vemos muchas veces amigas que celan a otras peor que si fuera su pareja. ¿Qué pasa ahí? Ah, sí, bueno, entonces aquí están, digamos, compitiendo con la pareja. Ahí, bueno, ya hay un fanatismo, hay toda una dinámica, digamos, que no podríamos calificar porque va de simple a compleja, dependiendo, ¿no? Dependiendo cuáles, como te digo, son los modelos que trae cada una de su propia familia, ¿no? La persona dependiente que necesita un otro y el que es el codependiente y el codependiente a su vez, ¿no? Y estas situaciones se van a dar de una manera automática, ¿no? Porque es su estilo de vida, ya es su patrón de comportamiento. Y lo curioso de todo es que van a ser relaciones angustiosas, problemáticas, ¿no? Siempre la persona, ya sea una amiga o la otra, va a sufrir las consecuencias de esta absorción, podríamos decir, de este dominio sobre ella, hasta que dé por terminado este juego, podríamos decir, porque es una especie de juego en esta relación. Y por supuesto la pareja se va a percatar, ¿no? La pareja se va a percatar porque va a preferir de repente dejar actividades con ella, con la pareja, por salir con la amiga o cosas por el estilo. Yo creo que la dinámica va por el hecho de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Sí, ahora ya me toca salir y quiero distraerme y tal cosa, pero también el otro se va a distraer y va a hacer las cosas que le gustan, ¿no? Entonces, de esa manera, creo yo que las cosas van a darse de una manera llevaderas, ¿no? Eh, Sin embargo, a veces puede coincidir que dos amigas tengan la misma problemática y entonces ahí podemos ver cierta crisis en algún momento, ¿no? Va a haber una crisis, un rompimiento, porque va a haber un efecto de saturación en la relación. Entonces, alguien que es el de los dos, el más sano, va a responder y va a decir, bueno, esto ya no puede continuar, tenemos que parar, ¿no? Si es que generalmente hay un otro que... En ese caso específico, Berta, de aquellos padres que tienen un único hijo, hemos observado pues en algunas ocasiones de que inclusive hay hijos que ni siquiera hacen una vida. ¿Hasta qué punto está actuando aquí la codependencia en esa vida de esa familia? Sí, esto ya sería, digamos, algo a la inversa de lo que estamos viendo, ¿no? En la que, digamos, el hijo generalmente es el que recibe, ¿no? Porque es el que se va formando y está haciendo, de alguna manera, está en proceso de desarrollo, necesitando la ayuda. Ahora, la madre puede instalar, ¿no? Una serie de creencias, de pensamientos para asegurarse la compañía, ¿no? Asegurarse que el hijo no le falte, ¿no? Y esto sucede, eh, digamos, los padres también, si son maduros, deben permitir
que el niño, el joven, vaya evolucionando y vaya haciéndose independiente. Si no es así, algo crítico está pasando. Algo crítico está pasando. Y lo bueno de esto es que al estar en contacto este joven con otros, va a haber una gran diferencia de los padres de sus compañeros con sus propios padres, ¿no? Hay padres que, por ejemplo, le pueden infundir miedo, ¿no? No, tú no puedes salir o tal cosa va a suceder. Es verdad, hay inseguridad, pero al punto que tenga que paralizar, que no le permita, digamos, que haga su propia vida, se distraiga. Entonces son patrones de comportamiento dentro de la familia, ¿no? Esto va a dar lugar a que la persona no pueda tomar decisiones adecuadas, sea una persona indecisa, por ejemplo, ¿no? Le sea difícil asumir responsabilidades, no tenga confianza en sí misma. ¿Por qué? Porque el papá, la mamá le resuelven todo, ¿no? Va a tener problemas de comunicación, calladito, va a esperar que otro hable por él. Llega la mamá al colegio y en vez de decir que tuvo tal problema, tal dinámica dentro del salón de clase, tiene que venir la mamá a decirlo por él. A mi hijito le hicieron tal cosa. El niño no se puede defender, no puede ver por sus cosas, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Necesita constantemente, pues, aprobación. Y entonces ya está instalando de alguna manera una dinámica como para un futuro, una posible adicción, ¿no? Y esto es algo medio contradictorio, ¿no? Eh, Queriendo, una de las personas, queriendo controlar la situación, supuestamente cuidando, ¿no? En la sobreprotección, pero haciendo incapaz a la otra persona de que pueda cuidarse a sí misma. Y al final, el codependiente tampoco se Sí. cuida a sí mismo. Entonces Ok. es una dupla, ¿no? Sí. A la falta de límites en la codependencia. Sí, importante. Justamente se trata de eso, el poner los límites en relación a ese comportamiento que se está observando, que hay señales que no va al colegio. No, no, hijito, tú te vas a tu colegio, ahí está tu lonchera, tus cosas para ir y tal. No, que, bueno, se va con el chico al colegio, ¿no? Que se le acompaña para que vaya al colegio, pero no deja de ir al colegio, ¿no? Si existe la permisividad, entonces ya ese joven no va a evolucionar, ¿no? Prácticamente el codependiente estaría instalando un estilo de vida que es el que quiere para su hijo más adelante, a manera de asegurarse un futuro de un hijo permanente que la va a acompañar probablemente durante su vejez, ¿no? Pero claro, lo que no sabe es que la ayuda sale invertida, porque al no desarrollar las habilidades, no la va a poder acompañar porque no tiene esa capacidad, ¿no? Y ahorita compartiste un punto muy interesante con nosotros, lo relacionado a la escala de Elizabeth Kubler-Ross con relación a lo que es el mundo del duelo. ¿Qué papel juega la culpa en el mundo de un adicto? Un papel muy importante, ¿no? Eh, Porque es digamos, como decir, un círculo en el que la persona sabe que algo le hace daño, pero al mismo tiempo, ¿no? Y ahí consume, se siente culpable y luego vuelve a consumir, ¿no? Es la inmediatez la que lleva la persona, digamos, además de otros aspectos, ¿no? El volver a consumir, ¿no? Una más, un ratito más, no va a pasar absolutamente nada. Y efectivamente no va a pasar absolutamente nada porque tengo a papá, a mamá en casa que me están esperando, ¿no? Para proveerme en todo caso, ¿no? Entonces, aquí, digamos, muy importante, es una pérdida en sí, pérdida de la salud, pérdida de la estabilidad, pérdida del equilibrio, pérdida de la autonomía de una persona. Entonces estamos viviendo un duelo, todos, tanto el dependiente como el codependiente, y es muy doloroso, ¿no? Muy doloroso vivir esto, de manera que uno quisiera postergar el momento en que tenga que llegar uno a aceptar la realidad.
salir de una relación con un codependiente? Salir de una relación con un codependiente, sí es posible. Siempre que probablemente el dependiente se va a dar cuenta por el entorno, ¿no? Por aquellas personas que lo acompañan y le va a hacer ver qué es lo que está pasando ahí, que no es saludable, ¿no? Y entonces, y yo pienso que lo más importante ahí es que la persona pueda aceptar la realidad, ¿no? Este joven, esta señora, que es la que es cuidada, o porque a veces sucede también incluso en las personas que son cuidadas, que son mayores, dice, pero ¿qué pasa? No me deja hacer nada, porque todo lo quiere hacer el codependiente, ¿no? Entonces, importante la autoaceptación, muy importante, ¿no? El aceptar que uno está sufriendo también. Entonces, allí es donde uno probablemente va a pedir la ayuda, ¿no? Y ahí aparece el poder asumir la responsabilidad. Como te decía, ya uno se rinde a lo que le puedan ofrecer, ¿no? Porque hasta ahora no hizo bien su rol, ¿no? Creyó hacerlo bien, pero se equivocó. No es así. Con mi pareja y expresarle que no me siento bien, que en esta relación pues me siento muy absorbida, que no tengo paz, que me siento triste, etcétera. Claro, efectivamente. Tiene que haber esa comunicación, pero va a haber esa comunicación del que toma conciencia, ¿no? Del que toma conciencia, porque uno de los dos no va a querer cambiar esa dinámica, ese trato, ese vínculo, no lo va a querer cambiar, porque pierde, ¿no? Va a perder seguridad, ¿no? Va a perder mucha seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tratar de hacer esta pareja si yo me quiero salir de esa codependencia que lo estás diciendo? Tratar de aislar a mi pareja, ¿no? Tratar de aislarla, ¿no? De su propia familia incluso, de sus amistades. Entonces la tengo para mí, ¿no? O lo tengo para mí, ¿no? De esa manera, como dices tú, que la persona dice estar enferma, pero no lo está. Entonces no, ya no visita a sus familiares. ¿Por qué? Porque tiene que cuidarla a ella, porque tiene que ir a la farmacia, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, También uno, a través de la terapia, cuando ya recibe la ayuda, uno se empieza a dar cuenta que solo no puede, pues, ¿no? Que mientras hubiera estado en esa situación, en ese enredo, podríamos decir, no iba a salir adelante, que realmente necesitaba la ayuda. Muy importante pedir la ayuda, ¿no? Y de esa manera ya podemos llegar a la parte de aceptar incondicionalmente ese apoyo, esa terapia. Ya los cuestionamientos van a disminuir eh, y voy a poder, digamos, adaptarme a un nuevo grupo, ¿no? Eh, y darme cuenta que me había convertido en un monstruo de alguna manera, ¿no? Que absorbía y me comía de alguna manera a la otra persona. Asuntos de violencia física. Sí, justamente, es una forma de sumisión, de dominio a través de eso, ¿no? Si ya la persona intenta irse, entonces probablemente es que va a ser maltratada. Y entonces para eso hay que pedir ayuda o buscar un lugar donde estar que a uno la puedan proteger. Hay países que ofrecen lugares en donde las madres se protegen, ¿no? Las madres buscan la protección, hogares transitorios a los cuales incluso pueden ir con los niños, con los bebés, ¿no? Eh, y aquí pues viene a ser importante qué personas llegan a uno dentro de los grupos que te decía, Naranon, familiares,
terapia, en fin, que nos puedan instruir acerca de esta problemática, ¿no? Sobre todo escuchar, ¿no? Yo creo que más que hablar es escuchar, ¿no? Para identificarnos con este rol que hasta el momento hemos ido desarrollando y que definitivamente ha sido un error, ¿no? Y tener que cuidarnos porque esto es algo que está latente de que yo vuelva a incurrir y vuelva a repetir el mismo patrón y a su vez mi familiar. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la codependencia desde la infancia o la adolescencia? Pienso que la forma de prevenir es a través de dar la confianza y la responsabilidad. Tenemos que tener apertura. Por eso en las escuelas o colegios es importante cómo van evolucionando los chicos y se les va asignando responsabilidades de manera gradual de acuerdo a sus edades. Pero ¿qué sucede últimamente, no? Entonces ahí se trabaja en coordinación, el equipo prácticamente viene a ser el familiar, el estudiante y las profesoras. Pero ¿qué está sucediendo últimamente en las escuelas iniciales o primarias? Que los padres, sobre todo la madre, hace los ejercicios y las tareas. Ese es algo que se descubrió, bueno, ya se veía haciendo desde tiempo atrás, a algunas madres que lo hacían, ¿no? Las labores manuales, que me acuerdo que eran en esa época bordado, tejido. Luego hacer las tareas en la época de la pandemia, por ejemplo. Quienes estaban más en el salón, en la clase, estaban ahí las madres pendientes, para luego presentar unos trabajos que era obviamente imposible que un niño de 6 años, 5 años lo hubiera hecho, ¿no? Entonces, ahí se un claro caso de codependencia y bueno, el hecho de competir socialmente con otras personas, ¿no? ¿Qué mamá presenta el mejor trabajo? Pero no es que el niño presente el mejor trabajo. Entonces, es irle dando las responsabilidades a cada uno de acuerdo a su edad, ir soltando, porque nos es difícil soltar, ¿no? Porque creemos que están bien al lado de nosotros, ¿no? Y el reconocer también, pues, que existen cambios en la adolescencia, cambios físicos, cambios emocionales, que van a requerir de nuestra atención, de nuestro acompañamiento más que nada, ¿no? No de nuestra, el hecho de juzgar, ¿no? Criticar. Muy importante ayudar a la persona como corresponde, como les decía hace un rato, ¿no? La buena ayuda, brindar la buena ayuda. Acá tienes hijito, tienes las pinturas, acá está el papel. No, que mamá, yo no puedo. A ver, vamos a ver. Es un acompañamiento, una ayuda, pero donde él va a hacer el trabajo y a él se le va a calificar, no a la mamá, ¿no? Es algo que estamos viendo últimamente, ¿no? Como podríamos decir, vicios del hecho de ser el padre perfecto, el asumir que uno quiere ser el padre perfecto, que no existimos como padres perfectos. ¿Sí? El uso consecutivo o compulsivo de redes sociales crea adicción, principalmente en niños y adolescentes. ¿Cómo nosotros podemos prevenir, ayudarlos para que ellos caigan en esto? Bueno, empieza por casa, ¿no? Si desde que el familiar llega a casa y va a continuar cada uno con su teléfono móvil, con su celular, el niño va a hacer absolutamente lo mismo, ¿no? Estamos viendo eso en los restaurantes últimamente, ¿no? Que cada uno, mientras espera que traigan la comida, está con un dispositivo. Entonces, es el ejemplo, el de los padres, ¿no? Y también últimamente de las escuelas, ¿no? Porque ya en las universidades también estamos, digamos, poniendo límite a la atención. Ya muy bien, vamos a estar en clase, pero todos los celulares en vibrador apagados, ¿no? Delante suyo. Cuando se necesite como herramienta, se les va a avisar, ¿no? Que van a necesitar el celular. Busquen tal palabra en la Real Academia de la Lengua Española. Entonces ya pueden usar su celular, por un decir.
o tal material que necesitamos. Pero mientras no sea así, el celular debe estar a un lado. Y obviamente entendemos que alguien pueda querer, digamos, tener alguna comunicación urgente, pide permiso, sale un momento de clase y no pasa absolutamente nada. Entonces, en los lugares en donde está la formación, que es en casa, como también en los colegios, en las universidades, ya hay un poquito más de estrictez para que entonces los niños puedan seguir desarrollando, ¿no? Porque los niños leen, no leen bien, leen algo breve, escriben mal por abreviar las palabras, entonces todo eso es una contaminación que se va a ir dando, pero depende de nosotros, las personas adultas, tanto los que estamos en casa o hermanos mayores que se hacen responsables también de alguna manera, ¿no? Tenemos pues estigmas dentro de las familias, ¿no? Las famosas etiquetas que les ponemos a algún miembro de la familia por una u otra cosa, por su comportamiento, que son motivo de burla, ¿no? Eh, y vemos que hablamos de la famosa inteligencia artificial, pero chicas, inteligencia artificial, no, yo quiero a inteligencia natural, natural, porque quisiera saber cómo piensan, cuáles son sus ideas, algo que ustedes desarrollen con su creatividad. Entonces, depende de nosotros, ¿no? Mucho. Cuando Sí, alguien pues primero. tiene situación de codependencia. ¿Cómo dijiste? ¿Puedes repetir? Tratamientos, dónde acudir cuando alguien tiene situación de codependencia. Bueno, me parece que los grupos, dependiendo de la problemática, pero los grupos familiares de Naranon, por ejemplo, son muy buenos. Eh, Van directo al tema y al hecho de que las personas tenemos que aceptar que tenemos el problema y que no nos podemos evadir. Eso es una forma, digamos, como que en grupo se facilita la ayuda, ¿no? También hay grupos terapéuticos de diversas corrientes, humanistas, psicoanalíticas, conductuales, y yo pienso que toda ayuda, hasta de un amigo, ¿no? Porque puedes tú, no es la terapia que te da un amigo, pero es un acompañamiento, ¿no? Que te dice y que te hace ver, ¿no? De un compañero de trabajo, por ahí comienza y de allí ya buscas la ayuda especializada. Va a llegar a ti porque la vas a buscar, pero mientras tú la buscas definitivamente no llega. Sobre este tema tan Eh, interesante. no te escuché bien. Consejo final sobre este tema tan interesante. Sí, mira, lo importante es la apertura al conocimiento, como estamos haciendo ahora, así como yo estoy aquí, no es que yo estoy dando, también estoy recibiendo, ¿sí? En tus preguntas, en algún momento alguna estudiante va a hacer un comentario o se va a ver después este programa, va a dar lugar a que eso incentive a las personas, ¿no? Entonces estamos promoviendo en este momento lo que es la salud mental. Entonces, importante la apertura. Luego la coordinación, ¿no? El que, digamos, todos los que somos participantes de la vida de una persona estemos integrados para ayudar a la persona que necesita, ¿no? Instruirnos acerca de las problemáticas diversas que pueden haber. El saber escuchar creo que es lo más sencillo, lo más simple, pero al mismo tiempo tal vez lo más difícil, ¿no? Sí, eh, y creo que también en la situación de convivencia, el poder prevenir ante algunas señales, ¿no? Algunas señales que aparecen para que no se agranden o no se repitan, ¿no? Yo creo que esas son cosas muy importantes, actitudes en todo caso. Redes sociales y números de contacto. Ah, bueno.
99867-6720. Sí. Muchas gracias de verdad, de todo corazón, Berta, por compartir con nosotros esta tarde tus grandes conocimientos sobre este mix de temas tan importantes. Sí, Crismeli, creo yo que de alguna manera hemos recibido una bendición para poder encontrarnos y también la participación del doctor Luis Le Sobrino. Me he quedado corta la hora. Yo pensé que, ay, es una hora, pero realmente queda para hablar mucho y más adelante podemos hablar otros temas. Dios mediante, Crismeli, te agradezco mucho. Saludos a República Dominicana y mi cariño por el duelo, ¿no? Y el acompañamiento, ¿sí? Gracias. Gracias, Berta, de verdad. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de esta entrega maravillosa correspondiente esta tarde. Será hasta mañana, si papito Dios lo permite. Soy Crismelis Brito Padilla, la doctora Controversia. Hasta mañana, mis amores. Bye.